Señoras y señores, estamos iniciando la segunda temporada de Meet the Hacker con una invitada estelar que hace mucho tiempo tenía ganas de conversar con ella. Bienvenida, Sheila Berta, ¿cómo andás? Hola Fede, gracias por invitarme. De verdad, un placer estar acá charlando con vos. Qué bueno, lo mismo para mí y como te dije, hace mucho tiempo que tenía ganas de conversar con vos, especialmente porque en la pandemia nos ha reducido los momentos para conversar en persona, así que eso también, por más que pasaba cada tanto, siempre uno hacía un catch-up en eventos, Sí. presenciales, etcétera. Así que bueno, esto un poco nos ayuda a reconectar, eso está bueno. Así que quiero que la gente te conozca un poco más, que de un montón de cosas que debe conocer, otras cosas que debe conocer por lo que ve, obviamente, porque la pantalla a veces muestra algo distinto. Así que me gustaría que nos empieces contando un poco sobre cómo te empezaste a conectar con el mundo de la tecnología, de la seguridad o de lo que te haya pasado primero. Vale. Bueno, por un lado, mi papá es técnico en electrónica, creo que alguna vez lo habré contado, así que es como que yo crecí entre componentes electrónicos, entre resistencias, capacitores, y bueno, cuando tenía 6 años aprendí a soldar, así que ayudaba a mi papá soldando, bueno, él fabrica todavía componentes electrónicos para autos, y ahí también viene un poco la parte de los autos, que ya saben que hice car hacking y ese tipo de cosas. Bueno, mi papá y mi primo, que es como un hermano para mí, trabajaban juntos, así que yo crecí un poco entre autos, entre componentes electrónicos. Y bueno, a los 6 años aprendí a soldar, así que ayudaba a mi papá soldando los componentes a las placas, digamos, a los PCB. Y bueno, como que lo ayudaba un poco en eso. Justo fue el 2001, cuando tenía 6 años, y bueno, nada, fue una crisis económica complicada y bueno, mi papá también lo sufrió un montón, él estaba con ese emprendimiento, así que había que ayudar de alguna manera. Bueno, yo ayudaba, ayudándolo, bueno, el trabajo a él con eso, ¿no? Así que por un lado la parte electrónica como que siempre estuvo en mi vida, por eso me gusta también lo que es hacking de hardware. De hecho hice algunas investigaciones sobre eso, que después presenté en Las Vegas y creo que en la ECO también, aparte Ujú. de la de los autos. Y bueno, por un lado la parte electrónica y después por otro lado viene la parte de la programación y del hacking, donde ahí mi papá no tuvo influencia porque él es de hardware completamente, pero yo a los 12 años más o menos empecé a programar porque sí, o sea, porque tenía curiosidad de cómo estaban hechos los programas. Me acuerdo que veía a mi papá con la compu haciendo cosas y yo veía que por ahí usaba el Word. Y decía, ¿y eso? ¿Cómo está hecho? Y por ahí le preguntaba, a mi viejo ni idea, pero yo le preguntaba, y bueno, quería saber cómo estaban hechos los programas. Y ahí como que me empecé a interesar un poco por la programación, arranqué programando y enseguida me metí en la parte de seguridad. Me acuerdo que empecé con aplicaciones web. Y me metí en la parte de seguridad web porque yo quería saber cómo se podían como romper las webs que programaba. Y bueno, y ahí empecé, digamos, con la parte de InfoSec también. Y bueno, o sea, esto tuvo un buen componente obviamente, de contextual, siempre el contexto es un poco lo que nos marca al principio, pero después estuvo bueno porque le metiste una pata de curiosidad seguramente ahí, que, digo, que esto de querer saber cómo funciona, querer saber qué hay atrás, etcétera, y eso probablemente te acompañó el resto de tu vida, así que estuvo bueno. Y después, ¿cuál fue el paso siguiente? O sea, arrancaste de la parte de web, ahí estuvo bueno, pues ya empezaste a escribir cosas, ¿cómo fue ese recorrido? Sí, yo, al ser una persona re curiosa y que creo que la curiosidad es clave en este ambiente, porque si no tenés curiosidad no llegas a ningún lado. Y bueno, empecé como por el lado de web hacking o de la parte de seguridad web, porque empecé codeando aplicaciones web. En ese momento era HTML, CSS y PHP o ASP. Entre ASP y PHP preferí PHP, no había otra cosa, no estaban los frameworks que hay Claro, ahora, no. claro. Entonces que tenías Guatemala o Guatepeor, entre eso elegí PHP. Y entonces empecé a romper las aplicaciones en PHP. Así que como que mis inicios en el hacking fueron más que nada por la parte web, digamos, que yo, inyección SQL, los tipos de ataques que había en aquel entonces. Bueno, que todavía están algunos, pero en ese entonces estaban más limitados a, que yo, cross-site scripting y inyección SQL era lo más popular. Después, bueno, incluso tenías local file inclusion, remote file inclusion, que ya creo que ya no existe, pero bueno, hay los ataques que había en esa época, que algunos están hasta hoy, otros no, pero me enfoqué mucho en eso. Y después, como que tenía curiosidad como por todas las áreas de seguridad informática, y una de las que me fui primero, medio paralelamente con lo que era web, era la de malware, porque siempre me dio mucha curiosidad toda la parte de troyanos y gusanos y virus y qué sé yo, y bueno, y a la vez como era developer,
Y bueno, soy developer también, pero ahora empecé como a agarrar un poco más de los lenguajes que se usaban para construir malware, para desarrollar, y los desarrollaba para jugar, digamos, o sea, no hacía nada, pero como que quería saber cómo estaban hechos. Entonces, ahí me metí muchísimo en toda la parte de malware y creo que como 3 4 años seguro estuve como que desarrollaba malwares para ver cómo se podían hacer. Y también me gustaba mucho evadir los antivirus. Yo creo que me pasé casi toda la adolescencia evadiendo antivirus. Era como un hobby, ¿viste? Yo Wow, me divertía muchísimo agarrar incluso malwares que ya existían. Y que por ahí no tenías el código fuente, entonces tenías que abrirlo con el Holy Debugger y empezar a mover funciones del lugar y cambiar la posición donde estaba la firma. Bueno, cosas re, así, mucho de que es ingeniería inversa de los propios malwares, pero yo lo hacía para hacerlos indetectables. O sea, como que lo que me divertía era escanearlo con el antivirus, que lo detectara, buscar por qué lo detectaba, cambiarlo y después escanear de nuevo y que el antivirus dijera que no era un malware. Eso para mí era re buenísimo. divertido, como que me Claro. divertía haciendo eso. Y bueno, en eso pasé bastante, digamos, de la adolescencia también. Qué loco, pensaba que algunos se divierten, no sé, remontando barriletes, otros hacen origami, Sheila hacía evadía tiro. Me parece una forma genial de meterse en este mundo, y aparte de tan joven también. Y esto me parece sorprendente también, porque no hay gente que en cuanto encuentra esas cosas, hay cosas que cuando las encuentras, ¿viste? Te duran toda la vida. El caso de tuyo se transformó en una profesión y estuvo buenísimo, pero también arrancaste con muchas ganas de compartirlo, de transmitirlo, y eso estuvo bueno. ¿Cómo fue cuando empezaste a escribir? A Ah, escribir sí, cosas, lo que sea, blog, sí. libro, todo, o sea, algo de eso, contanos. Sí, es que yo creo que eso surgió mucho de la manera que era como la única manera que vos tenías de aprender en ese entonces, o Mm, sea, hace 15 años más o menos que empecé. En ese momento todo esto era re tabú. Es más, vos no sabías si lo que estabas haciendo era legal o no, era una claro, incógnita, no sabías si al otro día te iba a caer la policía en casa, era muy distinto a lo que soy. totalmente. Y por qué escribía era porque en ese momento vos aprendías en los foros y en los blogs de gente entusiasta, y en los foros, al compartir cosas, vos ganabas como más accesos a secciones que se llamaban VIP, donde había gente por ahí más crack que compartía cosas que solamente las ponía en esas secciones porque eran por ahí Claro, algunos hacks más interesantes o algunos exploits o malware que no estaba en todos lados, que no lo hacían público por razones obvias, entonces estaba ahí. Y la única manera que vos tenías de poder acceder como un conocimiento más copado era compartiendo cosas también. Y a su vez era una manera de retribuir a la comunidad, porque era la única forma que vos tenías de aprender. O sea, aprendías de otras personas, y la mejor manera de retribuir eso era enseñarle a otras personas. Y la única manera que había en ese entonces era escribiendo posts en estos foros y en blog posts que se usaba en ese momento. Eh, y ahí empecé como a escribir, y bueno, eso fue mucho en mi periodo de 12 a 14 15 años. Y a los 15 años dije, no me acuerdo muy bien cómo se dio, pero terminé empezando a escribir un libro para Red User, que creo que vos también escribiste, ¿no? sí, Para sí, esa sí, sí, editorial. sí, sí. Y bueno, y ahí escribí a los 15 escribí el libro este de web hacking, que me costó bastante porque tiene como 300 y pico de páginas. Y bueno, no sé, ya un libro no había escrito, o sea, todo lo que yo había escrito eran posts, qué sé yo, para los foros, me gustaba escribir igual, pero nunca había escrito un libro, así que fue, bueno, me pusieron la editora y bueno, fue tratar de volcar de la mejor manera lo que sabía de web, que en ese entonces era como mi especialidad, porque ya hacía en ese entonces como 5 años que yo hacía eso. Y bueno, me consideraba que lo hacía bastante bien, tampoco era tan difícil en ese entonces, hoy es mucho más complicado, pero en ese entonces era más fácil y para mí había sido algo que me divertía y había aprendido bastante del tema y como que se me ocurrió, bueno, terminé escribiendo el libro ese. Está buenísimo. De hecho, te debo confesarte algo. Me habían contactado, yo había escrito hacía un par de años el primer libro mío, y me habían escrito la editora justamente de la misma editorial para decirme, te tengo para que hagas una revisión de un libro. Dije, no puedo más, estoy tapado de trabajo, no puedo, pero lo terminó agarrando mi coautor, que fue Héctor, que es el que terminó Sí, haciendo después sí. la revisión del libro. Así que sí, totalmente, estuve Sí. totalmente, ahí siempre, y vi tus crudos un montón, y dije, no, esto está espectacular, me gustó mucho desde el vamos. Y justamente lo que más me sorprendía era que
nada, que habías arrancado, que estabas habilidad natural para transmitir cosas técnicas que no todo el mundo la tiene. O sea, a algunos les gusta escribir poesía, a otros no, les gusta escribir documentación, a otros les gusta escribir código, ¿no? Y como cruzar a veces esa capacidad de transmitir no es natural, se aprende, y creo que en esto vos venías bastante hardcodeada, me parece. Así que no sé cómo te había ido en la escuela, en otras cosas, pero con el tema de escribir cosas técnicas venías bien. Así que bueno, y Bueno, después, a gracias. ver, ¿y cómo fue esto? O sea, la comunidad validó esto, te sirvió para reconocimiento, o después, cómo seguiste a partir de lo de web? Sí, a ver, creo que hubo un momento, o sea, hubo unos años que estuve mucho en los foros, estos que te decía, porque también por un lado era la única manera de aprender, después fue cambiando un poco todo, después seguí más que nada hablando con la gente con la que me había hecho amiga en ese entonces, pero eran amistades virtuales que a veces una ni siquiera conocía el nombre real de la persona, eso seguro te Claro, habrá pasado mucho a vos también, claro, claro, era hablar con gente que nunca le habías visto la claro, cara, que no te decían el nombre ni a palo, claro. y... Pero bueno, era con la gente que hablabas para aprender y bueno, seguí charlando con muchas de esas personas. Y recién, ¿cuándo fue? En el 2015 que empecé a trabajar en una consultora y ahí como me empecé a meter más a conocer más gente que trabajaba en la profesión, porque yo hasta ese entonces no trabajaba, o sea, todavía no era mayor de edad, era más como, Claro, bueno, estar ahí en el ambiente con entusiastas y gente de mi edad también. Y después claro. en realidad primero empecé a dar clases, creo que ese fue como mi primer trabajo en Ujú. seguridad, fue dar clases en un instituto. Después fui escalando en los institutos, empecé a dar clases en otros institutos, terminé dando clases en una universidad también, y eso fue más o menos en un periodo, eso fue lo más cerca que estuve de la universidad, porque el colegio lo dejé a los 15 años, así que, Qué pero loco. fui desde los 18, que fue mi primer trabajo, hasta los 21 más o menos, di clases en una universidad y en dos institutos distintos. Después me cansé de dar clase y dije, no, bueno, o sea, pasa que como era mi trabajo principal en ese momento, era muchísimo, y iba un montón de veces a la semana a Capital, a veces metía hasta 3 turnos a la mañana, tarde y noche, o de Mm. ir del instituto a la universidad, bueno, empezaron como 3 años así, me cansé bastante, y aparte, bueno, había agarrado un trabajo part-time en una consultora, y ahí empecé ya al meterme más en el mercado laboral, empecé a conocer gente que ya trabajaba de esto. Y ahí como, bueno, se fue abriendo un poco más, se cambiando un Claro. poco todo, digamos, para mí. Claro, sí, desvirtualizando un poco a la gente también, que por ahí algunos ya los Sí. conocías, me imagino, qué loco. Y se me ocurre también preguntarte, y también tanto conociéndote como cualquier persona te escucha, o en una charla o en una conversación cualquiera, se da cuenta que sos una persona súper alegre, y me pregunto, ¿en general siempre fue así? O en realidad fuiste cambiando algo con el tiempo? O sea, ¿estaba la Grumpy Sheila? ¿Existía? ¿O era tipo así? ¿O el estatus normal era divertida, así como sos normalmente? Puede ser, o sea, creo que algo que justamente me cambió un poco, o a ser una persona bastante extrovertida, fue el tener que dar clases. Como que por ahí era tímida, no recuerdo muy bien, pero creo que fue un cambio el empezar a dar clases y también el empezar a dar charlas, porque, bueno, empecé dando charlas en conferencias pequeñas, creo que la primera fue en un Awards, que había, bueno, 80 personas, 100 personas, y después terminé dando charlas en Blackfly y en DEF CON, y en DEF CON Mm. la última vez que di era el stage con 5.000 personas adelante. Wow. Y bueno, ahí ya no te queda otra, es como, bueno, ya está. Claro, 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 No sé, claro, es como, llega un punto que te quedes indiferente también la cantidad de gente que tenés adelante, ya si son 1.000, 3.000 o 5.000, es como... claro, Pero el escenario ese en Las Vegas, vos no veías el final de la gente, o claro, sea, era totalmente. inmenso, era toda gente, gente, gente. Eh, Nada, es como que bueno, ya como que superás eso y creo que tantas veces que di charlas, porque también di alrededor de 50 charlas y bueno, clases, perdí la cuenta por lo que te decía, cuando fue mi trabajo Ujú. principal era todos los días, como Claro, 3 turnos, a veces yo encima era bastante chica y entraba y por ahí tenía, mis clases generalmente eran todos hombres, entonces era entrar y por ahí tenías un aula de 15 chabones adelante claro. y algunos te miraban con cara de esta piba que me va What a the fuck? enseñar. ¿Qué Sí, onda? sí, sobre todo en la universidad, porque yo en Claro, la universidad las clases que daba eran el último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas, porque era una materia, o sea, era la materia, como que habían metido una suerte de materia de seguridad y yo iba ujú, como docente invitada a dar algunos talleres de hacking más prácticos.
Y los pibes miraban con una cara, esta pibita, ¿qué iba a decir? ¿Qué onda? Sí, sí. Claro. Y bueno, y ahí como que fui rompiendo muchas barreras. O sea, la timidez ya dejó de existir porque ya no era posible siquiera considerar la posibilidad de ser tímida o de ser introvertida. Tenía que ir y dar la cara delante de todos. Y bueno, ya ahora ya no se me pasó. Ahora es como que no tengo ningún problema. No, 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 está buenísimo, está buenísimo. Y a ver, ¿hay algo en particular que te fue guiando o motivando, o cuál es tu proceso de pensamiento, de brainstorming para los nuevos research? ¿Cada cosa en las que te metiste tuvo algún driver o iba surgiendo? ¿Era el tema de interés de ese momento? ¿Cómo lo ibas decidiendo eso? Sí, viste, qué sé yo, mis investigaciones creo que son muy variadas. O sea, Por eso. como que casi, creo que todo el mundo me pregunta eso, porque de repente te salto de car hacking a cosas en cloud y nadie entiende nada. Creo que fue en una entrevista hace Tal poco cual. también me preguntaron, o sea, como que no tenía una especialidad la piba, ¿viste? Pero creo que es un poco el tema de la curiosidad. Es como que no me pasó. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de los profesionales que conozco se especializaron en un área, por ahí, no sé, en cloud, en, no sé, web, o servidores Windows, o cosas así, especial criptografía. Y a mí lo que me pasa es que me gusta todo, me encanta todo lo que sea hacking en todas las áreas, y entonces lo que hago es agarrar, como cada año hago un research distinto, como los research que hago tienen mucha profundidad, y hacer un research sobre la tecnología primero te requiere conocer la tecnología, pues si no, no vas a poder romper algo que no sabes cómo funciona, o sea, primero tenés que estudiar cómo funciona lo que vas a romper, después romperlo. Entonces, por lo menos me lleva todo el año, o sea, no suelo meter más de un research al año, y siempre elijo algo en un tópico completamente distinto. Por ejemplo, elegí, bueno, lo de car hacking una vez, después hice algo, era de hardware, pero no tenía nada que ver con car hacking, era de microcontroladores, después hice cosas, y me pasé completamente al otro extremo porque me fui a cloud, y investigué muchísimo sobre Kubernetes, me certifiqué en la tecnología, incluso certificaciones que no son de seguridad, sino de administración y desarrollo de esas tecnologías puntuales, pero para conocerlas bien a fondo, que son tecnologías re complejas, de hecho, y recién ahí uno puede hablar de seguridad. Entonces, primero me suelo especializar en la tecnología y después en la parte de seguridad, y bueno, eso te lleva mínimo un año. Y bueno, voy agarrando, eligiendo así, pasé de cloud, después el año pasado, eso fue el año pasado me especialicé bastante en la parte de Big Data, y eso es re complejo porque tenés una stack de tecnología gigante, y bueno, había tecnologías que jamás había visto, tipo Spark, Hadoop, cosas así, llegué y era una locura, funcionando todas completamente distintas a lo que conocía, y bueno, me tuve que empezar a meter todo lo que era arquitectura de Big Data, entender cómo funcionaba todo eso, cómo se relacionaban las tecnologías entre sí, y recién después de eso ver qué tipo de vulnerabilidades tenía y después dar una charla sobre eso. Pero nada, o sea, me gusta todo, entonces como que cada año elijo un tema que no necesariamente tiene que ver, por ahí es de hardware, por ahí es de cloud, por ahí es de arquitectura de software, qué sé yo, depende de lo que me tire. Ahora está tratando de hacer algo, pero bueno, este año lo tengo bastante complicado con el laburo, está tratando de hacer algo en básicamente es una tecnología que se llama IPFS, que es una tecnología de storage distribuido que se usa mucho para almacenar, por ejemplo, los NFT. Entonces estaba encontrando cosas ahí, rompiendo eso, que no tiene nada que ver con la anterior, porque esto tiene que ver con blockchain, así que ni siquiera tiene que Ujú. ver con cloud o big data. Pero bueno, igual no, vengo con un año ya demasiadas cosas y dije, no, este año no voy a presentar ninguna charla. Lo cual es raro para mí, pues hace 5 años más o menos que vengo presentando todos los research en Las Vegas, y este año ni siquiera mandé propuesta, porque no puedo ya. Yo sé, se Claro. hizo todo complicado, demasiado. No, no, totalmente. De hecho, ahora está buenísimo y me parece que está bueno también esta visión de que es cierto, hay mucha gente que realmente se especializa y eso te da más probabilidades de entender más de un tema, de profundizar y meterse más. Y como vos dijiste también, se necesita entender primero la tecnología subyacente o todo lo que hay por debajo de aquello que hace la seguridad de eso mismo. Y eso lleva un tiempo. Y lo interesante es que la mayoría de la gente suele salir a buscar eso en el conocimiento formal, certificaciones y un montón de cosas. Y vos en muchas cosas de estas, si bien tomaste una certificación, después
le supongo que lees vos, investigas un montón vos, y eso te Sí. independiza mucho del sistema, lo cual está buenísimo, pero bueno, obviamente no toda la gente tiene la misma capacidad de aprendizaje o de absorción de cosas, así que eso está bueno. ¿Alguna otra cosa más que creas que haya sido clave para que puedas aprender tan rápido cosas y puedas absorber así como naturalmente cosas incluso complejas? ¿Crees que hay alguna clave no sé, de personalidad, de conocimiento, de cualquier cosa de lo que tengas? Creo que, no sé, siempre digo que en realidad es que tuve la suerte de encontrar lo que me gustaba de muy chica. Y eso en algún punto, o sea, el haber crecido o el haberme formado desarrollando, porque yo tenía 12 años cuando empecé a desarrollar, y eso me ayuda a entender cosas lógicas quizás, y es como que entiendo quizás rápido porque crecí con eso, o sea, es como que crecí entre código, crecí rompiendo cosas y quizás eso me genera, no sé si alguna facilidad igual, para mí, cualquier persona que agarre y se ponga un año a estudiar un tema lo va a poder hacer bien. Yo qué sé, yo siento que crecí entre estas cosas, que toda la adolescencia me formé con esto, yo incluso dejé la escuela a los 15, porque yo sabía lo que quería hacer, quería dedicarme a esto, y en ese momento me acuerdo que agarré el temario de la carrera de Ingeniería en Sistemas, que era lo más parecido, y no había nada de seguridad en ese entonces. Entonces dije, era todo programación y un montón de cosas que yo ya sabía, o sea, porque las había Claro, aprendido, que yo iba a ir a que me expliquen punteros en C, y yo claro, ya había estudiado punteros en C hace como 4 años atrás de eso, y digo, no, me voy a comer un embole acá. O sea, igual sabía que iba a aprender cosas, obvio, lo digo claro, hasta el día de hoy. Si hoy hiciera la claro, carrera, voy a aprender cosas que no sé. claro. Pero en ese momento dije, no hay nada de seguridad, no había nada en ese momento. Y yo quería hacer seguridad exclusivamente, quería dedicarme a eso. Y al darme cuenta que en la carrera no iba a ver ni nada de esos temas, dije, no, bueno, ya fue, voy a estudiar por mi cuenta. Me compré los libros que había, me compré incluso los libros de ustedes, el tuyo, el de Tito. Y empecé los libros que había me los devoré y después de manera autodidacta, en los foros, buscando, googleando. Y hasta el día de hoy sigo haciendo eso, o sea, aprendo de esa manera. Qué loco. Está buenísimo. Y en ese momento, a ver, esto creo que ya lo charlamos en un momento, te lo voy a haber preguntado, pero me parece que está bueno para que quedes. ¿Cómo tomó la noticia de acá hasta acá, Papá Berta? ¿Qué dijo? La primera que me Cómo fue dijo, ese momento? sí, la primera que me dijo es, vos me vas a traer la policía a casa. Eso fue lo primero que me dijo. Yo, lo que pasa es que creo que estuve como 6 meses estudiando sin decirles nada, porque no sabía Mm, todavía muy bien de si lo que estaba haciendo era legal o no. O sea, yo misma tenía claro, dudas. Era tan tabú, o sea, tan difícil incluso claro, llegar a la información en ese momento. Me tenía que meter en esos foros que daban miedo, ¿viste? Y yo no sabía muy bien que si lo que estaba estudiando era algo bueno, era algo malo. Había muy poca visibilidad sobre eso. Como que uno claro, eh, incluso aprender y practicar era re difícil. Yo me acuerdo que nosotros como que con los chicos con los que hablábamos nos prestábamos como las máquinas como para hackearnos entre nosotros y practicar, ¿viste? Yo te hackeo la IP, vos a mí, y porque no había otra, salvo que hiciera claro. cosas malas, no había otra manera de aprender. Y nada, después cuando me di cuenta que no era malo lo que estaba haciendo, ahí le dije, y él igual me dijo, vamos a traer a la policía a casa, qué sé yo, nada. Qué Y grande. fue medio complicado hasta que escribí el libro. Creo que eso fue como un antes y un después para ellos. Cuando escribí Mm, el libro, como que ahí se dieron cuenta que era algo que existía, que era algo serio, que no era algo malo. Y bueno, creo claro. que el libro que fue como un antes y un después para ellos. Hasta Totalmente, ese como entonces fue lo dejó más tranquila, como decir, sí, sí. es cierto, esto es algo de lo que va a poder vivir esta chica, así que Sí, está muy bueno. Y tal cual. después, a ver, ¿cómo te trató el trabajo a partir de que empezaste ya a dar algunas charlas, etcétera, a subir un poco el perfil, o sea, de pasar de estar, no sé, buscando en foros, no sé cuánto, así, under, a empezar a que la gente te conozca, etcétera? ¿Cómo fue cambiando el tema de tu trabajo? ¿Cómo fue lo empezaste a elegir? ¿Te empezaron a llamar? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. En principio, bueno, lo primero para mí fue dar clases y después sí entré a una consultora. No me acuerdo muy bien cómo fue, creo que fue por LinkedIn. Es más, no sé si fue Tito, que creo que trabajaba Ujú, ahí, me sí, sí, contactó, no me acuerdo muy bien. Eh, pero sí, bueno, entré ahí en una consultora y eso fue como mi primer trabajo de pentester en ese momento. Era como junior, digamos, así si bien sabía técnicamente lo que se hacía en el proceso de auditoría, nunca había hecho una para un cliente, pues en realidad yo todo lo claro. que rompía era con lo que podía practicar, digamos. Y ahí como que uno empieza a ver, bueno, a aprender las diferencias, a tener que hacer un reporte, nada, todas esas cosas que hasta ese entonces no había hecho.
Y bueno, y estando ahí empecé a dar charlas. Las charlas igual eran de investigaciones que hacía medio por mi cuenta, porque en la consultora era más que nada pentesting. Y yo Claro, después, bueno, como me gustaba todo lo que hacía y ya venía de antes investigando cosas, hacía research en el tiempo libre y después daba charlas sobre eso. Y sí, las charlas yo creo que fueron lo que me abrió la puerta a hacerme quizás más conocida. Y en eso empecé a recibir también ofertas de trabajo. Creo que eso es clave. A veces das una charla en un evento grande y enseguida te contacta alguien y te dice, estoy buscando a alguien de tu perfil o algo así. Y me empezaron a llegar propuestas. Pasé del laburo de pentester al laburo de researcher, que era lo que yo quería. Porque el pentesting está bueno, pero después de unos años es como que siempre lo mismo, ¿viste? Copiar y pegar el claro. mismo reporte, cambiar el nombre del cliente, las direcciones Pará, que email. me escuchan mis clientes, pará. Nada, Sí, es cierto, meter el no, template ahí, pero es eso. claro, Igual claro. a veces te tocan algunos targets, o sea, me ha pasado igual, te tocan algunos targets que tenés para, no sé, algo nuevo por ahí encontrás, pero nada, a mí me gustaba más investigar y romper cosas y yo como que me quería dedicar a eso. Así que después encontré un trabajo de researcher exclusivamente, ahí aprendí mucho, o sea, como que aprendí no solo a hacer research, que yo ya lo sabía hacer, sino a hacer research de una manera que le aporte valor a la empresa. Eso fue algo que aprendí Mm, ahí, que valoro un montón porque es re difícil. O sea, ¿por totalmente, qué la mayoría de las empresas no tienen equipos de research? Porque es muy difícil sacarle un valor a eso para la empresa, totalmente, ¿no? Porque no se totalmente. vende, vos no le vas a vender un research a alguien. O sea, vos tenés que hacer research y de esa investigación sacar provecho de alguna manera, que bueno, puede ser marketing, puede ser publicando el research no sé, white papers, presentando charlas en eventos súper importantes que tengan mucha repercusión, y bueno, hacer otras cosas que fui aprendiendo de cómo se le podía sacar provecho y darle una forma al research, o sea, no solo hacer la investigación y que muera ahí, sino pensar cómo puede retribuir eso a la empresa de alguna manera a través de, sobre todo marketing es lo que más se puede hacer, pero tiene sus desafíos porque presentar un research en Black Hat o en DEFCON no es para nada fácil, es muy difícil quedar ahí, estás compitiendo contra los mejores researchers del mundo. Te digo, ahora yo estoy en el review board de Black Hat, estoy del otro lado, pero recibimos más de 1000 charlas. O sea, imagínate competir, podemos aceptar menos de 100 o 100 alrededor de 100, Wow. y son más de 1000, 1200 a veces, Mm, y no queda nada, queda un porcentaje muy bajo, y estás compitiendo contra los mejores researchers del mundo, es muy difícil, y requiere un montón de esfuerzo, un montón de preparación, a veces preparar un buen call for paper te lleva como 3 meses, nada. totalmente, Pero cosas que se totalmente. aprenden ya cuando uno está haciendo research como profesional, cosas que vas aprendiendo, digamos. Totalmente, sí. De hecho, el otro día es que viste un hilo de Twitter interesante donde contabas un poco en base a tu experiencia, recomendaciones sobre gente que quisiera hacer eso. Y mi sensación cuando lo leí era, claro, todo esto parece muy obvio cuando lo cuenta Sheila, por supuesto, pero cada una de estas cosas es un mundo nuevo para un montón de gente. O sea, definir lo que querés researchar. Ya de por sí eso es un quilombo. Después, no sé, o sea, ponerte de acuerdo no sé, con tu contexto, porque lo haces para vos como independiente, lo haces para la empresa, o sea, un montón de tips que fuiste dando, se lo recomiendo a la gente que lo vaya a buscar al Twitter de Jay, que estuvo bueno y ponía un poco en perspectiva también la complejidad de lo que estás diciendo, porque si no pareciera como que, estoy hablando sobre esto, ¿sabes qué? Voy a decir, che, acá estoy, quiero hablar sobre tal tema, y súper complejo, como decís, competís contra, es world class, competís contra los mejores del mundo, y también un poco ahí uno se desafía, ¿no? Está buenísimo, ya sea que lo hagas más académico o más hacker, depende del entorno en el que te metas, más corporativo, o sea, hay muchos entornos, no hay un único entorno en el cual uno puede presentar investigaciones, eso está re bueno. Así que me parece fantástico ese tipo de experiencias y ese hilo me encantó particularmente. Así que no quería dejar de preguntarte algo que mencionaste así al pasar, pero lo agarré para hacer doble clic en algún momento, que es, mencionaste en algún momento que llegaste al aula, te encontraste con principalmente público que eran, primero, mayores que vos probablemente, pero segundo, mayormente masculino. Y eso todavía es un tema, me imagino. ¿Cómo lo fuiste navegando eso y cómo fue que las acciones y los grupos en los que armaste, lo que te encontraste, etcétera, para todo eso? Porque me parece re importante que quede que la gente escuche eso también. ¿Sabes? Se me cortó justo. Ay, ¿Cómo fue que?
Vuelvo a la pregunta, perdón, se te cortó. Digo, en un momento me contabas que te encontraste con un grupo de gente mayormente masculina, mayormente también mayor que vos, por supuesto, y eso, por supuesto, es un desafío para vos, para cómo enfrentarte a un público que a ver no sé si te valida o no, ya solamente por ser mujer, etcétera. Me imagino que habrás tenido que navegar con bastante dificultad al principio todo eso, de nuevo, por la edad y por la diferencia. ¿Y cómo fuiste para ir achicando esa brecha? Porque hiciste un montón de cosas para achicar esa brecha, armando equipo, no sé, animando chicas, etcétera. Contanos un poco de eso porque me encantaría que a la gente le quede eso. Sí, sí, como que yo me acostumbré al principio, lo cual no fue bueno. O sea, como que en algún punto acepté, bueno, este ambiente está lleno de hombres, o sea, es más del 90, en ese momento más del 90% son hombres, y yo como que me acostumbré y en algún punto me dejó, como que me empezó a resultar indiferente, digamos, o sea, bueno, yo iba y me acostumbré a estar con los chicos y nada, o sea, es como que de alguna manera lo acepté. Después me di cuenta que estaría bueno como que el ambiente fuera más inclusivo. O sea, después en realidad yo empecé a tener problemas, no en la universidad, o sea, no dando las clases, porque los chicos, por suerte, o sea, nunca tuvo un episodio negativo. O sea, empezaba a explicar y bueno, sé que los chicos decían, bueno, algo sabe la piba esta, no está tan mal. Y bueno, entonces nunca tuve un problema en la universidad. Donde sí, obviamente tuve problemas, que todo el mundo lo sabe, fue cuando empecé a dar charlas, porque ahí es como que la exposición, o sea, en un aula tenés 15 personas adelante, después vaya y pase, y ya está, no lo ves más. En las conferencias vos te expones a todo el ambiente, digamos, gente que está siempre ahí, que vas a ver siempre, que Claro, te vas a cruzar siempre, claro. y es distinto. Y aparte, bueno, yo o sea, empecé dando charlas en el OUAS, pero ese mismo año yo estaba dando una charla en la ECO, y bueno, y es el público más grande que tenemos acá en Argentina. O sea, ya ahí como que ya te empiezan a conocer todo el ambiente. Y bueno, no sé, tuve mala suerte yo quizás, o quizás, no sé, era muy chica y hice quizás alguna investigación que era muy tonta, no lo sé, bueno, pero nada, me pegaron de todas las formas posibles y en eso no fue una buena experiencia y ahí como que me di cuenta que no quería que eso le pasara a otra chica, o sea, no quería que otra chica fuera y presentar una charla por primera vez, como fue en mi caso, y le pasara todo lo que me pasó a mí, o sea, de recibir como una lluvia de críticas y de comentarios machistas y todo eso. En ese momento a mí me afectó un montón. Hoy la verdad es que un comentario de ese tipo para mí es como nada, o sea, creo que profesionalmente crecí un montón y cuando alguien me comenta algo, como, bueno, o sea, lo ignoro completamente, es ¿A como, quién le bueno. ganaste vos? Claro, Sí, no, obvio, no no. sé, no me jode. Pero en ese momento imagínate que cuando vos estás empezando, bueno, no estaba empezando yo, pero estaba empezando a exponerme quizás, Exponerte. o a estar en el ambiente profesional. En eso es lo que yo estaba empezando, Mm, no a estudiar, pues ya hacía claro. muchos años, pero como que estaba empezando a conocer el ambiente y demás, y fue como una recibida bastante negativa, fue como, bueno, y ahí empecé como a luchar y fue una lucha que se extendió por varios años, quizás por 4 o 5 años, y ahí me di cuenta, ahí como que me hizo un clic en la cabeza de las diferencias, o sea, de lo poco inclusivo que era el ambiente para las mujeres, pero hasta ese entonces, o sea, hasta que no empecé a sufrir esas críticas, esas cosas, por la exposición no me había dado cuenta. Como que yo Claro. en algún Wow. punto me sentía quizás cómoda, como Mm, que me relacionaba con relativamente pocos hombres y los que me relacionaba era porque nos llevábamos bien, entonces claro. no recibían. Y yo creo que eso le pasa a muchas chicas también, por ahí vas a ver comentarios de mujeres del ambiente que dicen, a mí nunca me pasó nada. Y yo eso lo puedo entender, porque cuando vos por ahí no tenés una exposición muy alta, la gente con la que te rodeas es la gente que te aprecia, y no vas a recibir un comentario negativo de esa gente, o sería muy raro que pase. Entonces, ahí con la exposición, al estar hablando frente a 1000 personas, donde la mayoría eran hombres, al tener esa exposición alta, ahí empecé a sufrir todas las críticas y bueno, un montón de cosas y demás, y ahí me di cuenta de la diferencia, e incluso recibir comentarios directos del tipo, nah, estás acá porque sos mujer, o porque sos mujer tal cosa, y bueno, y ahí ahí como que me hizo un clic y me empecé a dar cuenta de lo malo que era el ambiente, y ahí fue cuando empecé a hacer cosas para cambiar eso. Contá, por favor, contanos un poco más sobre cuáles fueron tus acciones, porque fueron clave para mí. Es un antes y un después. Por lo menos en Argentina fue claramente un antes y un después en el ambiente de la seguridad. Así que, please, contanos un poco de eso. Sí, creo que, bueno, como te decía, yo no quería que a otra mujer le pase lo mismo que a mí, sobre todo al querer exponerse, al ir a dar una charla, a Ujú. contar lo que le gusta.
Y bueno, creo que donde noté que había que hacer un cambio grande era justamente en estos eventos donde se reúne la mayoría de la gente, donde están todas estas gente, estas personas que te critican y demás. Y bueno, creo que trabajamos mucho, o sea, lo mejor que quizás hice fue hablar, hablar con los organizadores de los eventos y contarles toda la situación, o hacerlo público también, contar, che, yo empecé acá, me pasó todo esto, a mí me afectó y creo que a cualquier otra chica también lo afectaría. Y hablarlo y contar la verdad de todas las cosas, y de cómo había afectado, de lo que había pasado, y que ellos lo pudieran entender. Y a partir de ahí creo que se empezó a trabajar mucho, bueno, a partir de todo eso surgieron los códigos de conducta que antes no estaban, tanto Claro. en la ECO como en los otros eventos de IT y de InfoSec. Se empezaron a crear esas cosas que antes no, hasta incluso creo que en una de las secos también hubo hasta como un grupo de chicas que estaban ahí como para atenderte si pasaba algo, o un teléfono al que podías llamar si te pasaba algo. Un montón de cosas que empezaron a aparecer a partir de hablar y contar lo que estaba pasando, lo que a mí me había pasado ahí, ¿no? Y creo que eso fue bueno, fue positivo el haber hablado, y también fue positiva la recepción de la gente que organizaba los eventos, pues de sentarse a escuchar. O sea, me acuerdo de haberme sentado a hablar cara a cara con ellos y explicarles y que ellos lo entendieran y que estuvieran dispuestos a ayudar, y creo que a partir de ahí empezó a cambiar, noté un cambio muy grande, o sea, noté que cambió muchísimo la comunidad en los eventos, y me di cuenta que ya no le iba a pasar lo mismo a otra chica, o sea, que seguramente si yo iba, y bueno, de hecho pasó, otras chicas del grupo fueron y dieron charlas y a ninguna le pasó lo que me pasó a mí. Y eso Claro, fue gracias a haberlo claro. contado y que se tomaran medidas, digamos, para prevenir eso. Y bueno, creo que esa fue una de las cosas que hice, que ayudó a la comunidad en general. O sea, yo me tocó comerme todas las balas a mí, todos los palos a mí, Claramente. pero me alegro de que haya servido de algo, porque al fin y al cabo creo que eso es lo más importante, o sea, que haya servido de algo, que la gente haya aprendido de eso y que no se repita, me parece que es lo más importante. Y bueno, eso por el lado de la comunidad en general. Después, bueno, creo que bueno, formamos grupos donde están las chicas que, bueno, el grupo de las chicas de InfoSec, particularmente yo estoy en el grupo de Telegram, que es un grupo que, digamos, pseudo abierto. O sea, sumamos a las chicas que sabemos que son chicas, también tratamos de asegurarnos que Mm, las chicas que se suman son chicas. bien, bien. Eh, y bueno, y ahí por ahí las chicas tienen alguna duda, o sea, estoy ahí disponible por cualquier Ujú. consulta. Y bueno, también NotPincom, que bueno, la conferencia tiene un objetivo distinto, pero surge a partir de eso, o sea, de la necesidad de tener más mujeres contando lo que hacen, y también a partir bueno, de todo lo que me pasó a mí en el escenario, como que yo que me di cuenta de que a veces esa primera experiencia puede ser bastante terrible, y queríamos que esa primera experiencia sea distinta, y por eso creamos NotPincom como un escalón intermedio entre Mm, no animarse a exponer y exponerse en un evento grande como la ECO, por ejemplo. claro. eh, y creamos Nottingham como un evento más como con un escenario más confortable para las chicas, porque bueno, son todas chicas, nadie te va a comparar con otro speaker varón, o así. Es como que bueno, estás en un ambiente más, además que estamos nosotras, para contener ante cualquier cosa. Y creo que para una primera experiencia está bueno, y de hecho funcionó. O sea, yo he visto chicas que presentaron por primera vez en Nottingham y después empezaron a presentar en otros eventos mixtos, ¿no? Y eso era el objetivo, o sea, hacer como un trampolín, animarse a presentar en eventos mixtos, teniendo una primera experiencia donde no tengas que preocuparte por que te critiquen o cosas así. Espectacular, espectacular. Y después de todo esto, o sea, hoy en día se te acercan por igual chicos y chicas a preguntarte, cuando se te acercan a preguntarte cosas profesionales, digo, o para averiguar sobre, o para pedirte tips o lo que sea, ¿es por igual o mayormente te acercan las chicas por afinidad? ¿Cómo es tu relación con el público en general hoy en día? No, y creo que es igual, o sea, se me acercan un montón de chicas, o sea, en porcentaje son mayoría hombres igual, porque igual son mayoría hombres en todo el ambiente Claro. general, por lo cual quizás recibo más comentarios o más interacción de parte de hombres, pero no. La verdad es que últimamente también no estoy muy activa en las redes sociales últimamente. Soy todo entre que estoy en el review board Ujú. de Black Hat, que llevo un montón de tiempo, y el trabajo que tengo a cargo de un Claro. equipo de casi 15 personas, no estoy muy activa en las redes. Pero yo en los últimos años tampoco había notado como un rechazo
no sé, comentarios negativos hacia mí, como que en algún punto quizás se dieron cuenta que era medio, no tenía mucho sentido molestar a ella, o yo no le dejé de dar bola y se dieron cuenta que para mí era indiferente y no sé. Pero nada, todo bien, la verdad que en general siento como aprecio de la gente. O sea, tengo mucha gente que por ahí me sigue en Twitter y demás, y siempre siento que están ahí igual, y eso está bueno. No, full está buenísimo y creo que también tu recorrido, que me parece que validó naturalmente un montón de cosas, esto de que hoy te podés quedarte tranquilo y que te resbale un comentario claramente porque tenés con qué, eso está bueno y la gente creo que hoy lo sabe y el que no lo sabe lo puede averiguar y saberlo, así que está buenísimo. Me parece que fue un recorrido espectacular, obviamente fue también meteórico porque esto pasó muchas cosas en poco tiempo, pero por momentos hay mucho construido atrás de estudio, de aprendizaje, que yo hablaba de mucho tiempo que no se ve, ¿no? Uno dice, bueno, sí, presenta en tal cosa, pareciera como que se te ocurrió anteayer y se te ocurrió, escribiste un código y lo presentaste y claramente no están así. Y me parece que en ese punto es súper inspirador y en ese sentido yo siempre que me consulta particularmente chicas, te pongo como referencia, que te sigan, que te escuchen, etcétera, porque me parece que es súper inspirador y me parece que tener referentes mujeres para las chicas es mega importante. Así que creo que ahí fuiste un poco mascarón de prueba, es cierto que te comiste los primeros balazos, pero así es lo que pasa, a los pioneros les pasa eso, a la gente que hace esa cosa le pasa eso, es el costo. Así que lamentablemente fue así, pero por suerte valió la pena, valió todo el malestar, eso, así que está buenísimo que sigas con tu alegría constante, por más que en ese momento seguramente es cierto, como decís, la de haber pasado mal, y por supuesto que recuerdo, estuve presente en todo ese recorrido, todas las historias que contaste, estuve presente y como observador es difícil verlo porque también es difícil también poder hacer algo distinto, ¿no? Porque la inercia del entorno es muy fuerte, así que gracias realmente gracias por haber participado y por haber hecho este impacto tan grande en el ambiente de la seguridad. Lo último de todo que te quiero preguntar, ¿dónde te pueden encontrar la gente, redes o donde, lo que estés, lo que típicamente leas, ahora, por más que ahora no están conectadas? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, por ahí lo que más miro o lo que trato de usar, aunque no estoy usando mucho, es Twitter, que bueno, sigue siendo el mismo de hace varios años, el de una piba geek, que en algún momento voy a tener que cambiarlo a una vieja geek, pero por ahora va. Me encantó. Por ahora va. Así que Bien, más que nada bien, estoy ahí. Ojalá que en algún momento pueda retomar un poco. O sea, tengo la idea de poder retomar un poco la actividad en las redes, tengo que bien. organizarme un poco mejor. Ojalá que este año sea el año que me pueda organizar. Porque me gusta, o sea, me gusta compartir cosas, me sigue gustando escribir, me gusta compartir conocimiento, pero nada, este año, bueno, hace unos meses me encontré con una ola de trabajo. Bueno, el equipo que dirijo de Research creció muchísimo, éramos 2, 3, ahora ya somos casi 15, en un periodo de un año y medio, 2. Y sí, nada, es como que cuando crece algo así de repente, es como que tenés que acomodarte y porque te sobrepasa. Y bueno, con lo de Blasca, que también, como te decía, recibimos como 1000 propuestas de charla y bueno, yo estoy en más o menos 5 tracks Claro, y tengo que revisar por lo menos 10 charlas por día para poder llegar y son claro, difíciles porque no te mandan cualquier claro, cosa, te mandan cosas que sí. claro, O sea, claramente. sí, no, recibís papers de universidades muy populares, de todo, Claro. desde lo Wow. académico hasta, o sea, no sé, muchos de profesores de universidades y Wow. creadores de tecnologías que son reconocidas. No, te llega Wow. de todo, de todo. Y bueno, algunos por ahí, por ejemplo, cuando nos llegan speeches comerciales, bueno, esos son fáciles de descartar, es lo que más rápido puedes Totalmente. sacar. Pero después, a veces tenés que leer 2, 3 veces o buscar algo, Claro. buscar también si no se había publicado algo antes sobre el tema, porque buscabas como Mm. cosas novedosas. No, te digo que por lo menos cada una te lleva media hora, ese es el mínimo. No, no, sin duda, Así sin duda. Qué loco, qué loco. que, Buenísimo. Y terrible. está bueno que tengamos una representante argentina y femenina en ese comité, es espectacular. Y lo último de todo que te quiero preguntar, seguiría charlando con vos un par de horas si fuera por mí, pero tenemos que terminar el programa. No quiero dejar de preguntarte, por favor, tirame un par de tips que le dejas a la gente típicamente cuando te preguntan por dónde arrancar, cómo empiezo en seguridad, o sea, algo que le quieras comunicar, tips, especialmente para chicas, pero en general para la comunidad, para la gente que está arrancando en seguridad. Bueno, sí, para mí como por dónde arrancar es una pregunta que me recuesta responder porque la manera en la que yo arranqué ya no existe. O sea, Ujú. no hay forma de como, o sea, ya no existen ni siquiera los lugares en donde yo había aprendido, así que es como,
difícil para mí contestar eso. Lo que sí quizás puedo decir es, porque hoy, o sea, hoy hay muchos recursos ya. Antes eran los foros, ahora tenés canales de YouTube, tenés cursos por todos lados, tenés diplomaturas, tenés una posibilidad de aprender de forma académica, si querés, cosa que antes no existía. Entonces creo que hay un montón de formas y creo que también depende de la persona, o sea, si la persona es más de ir por el lado académico, hoy hay posibilidad, porque hoy tenés diplomaturas, tenés cosas que por el lado académico podés hacer, que antes no. Y si sos autodidacta, está lleno de recursos que ya no es necesario irlos a buscar a los foros underground porque ya están ahí, y eso está buenísimo. Y bueno, y creo que lo que está bueno también es, o por lo menos algo que a mí me gustó hacer, es esto de no arrancar en una sola cosa y quedarse ahí, sino aunque sea tratar de pegarle un vistazo a todas las áreas de seguridad, para encontrar la que más te gusta. Por ahí, o sea, al final uno se termina por ahí especializando un poco más en algo. Pero está bueno no o sea, agarrar un área y quedarse ahí para siempre, sino que sea tratar de investigar un poco las otras hasta que encuentres cuál es el área de seguridad informática que más te gusta, porque hay mucho, o sea, desde threat intelligence, malware, hasta seguridad en la nube, seguridad en aplicaciones web, no sé, hay muchísimo, hay muchísimo. Y creo que está bueno a veces investigar un poco de cada cosa para encontrar lo que más te gusta, y creo que eso está bueno. Espectacular, me encantó. Jay, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tomarte el tiempo para nosotros y para contarle a la gente más sobre vos. Y personalmente, nada, te agradezco mucho por todo tu impacto en la comunidad, así que gracias por todo y nos estamos viendo la próxima vez. Gracias a usted, muchas gracias por invitarme y un placer hablar con vos, como siempre.